Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramtha. Esta vez lo hacemos siguiendo en el comentario del libro blanco de Ramtha. Estamos en la tercera parte del capítulo 12, Nada más que la verdad. Habíamos hecho 2 sesiones anteriores con la primera y la segunda parte y nos habíamos quedado en la página 126, justo en los 3 puntos, en los 3 asteriscos que indica cambio de audiencia y por lo tanto, sin más preámbulo, empezamos la lectura y comentario. Dice un estudiante: he estado practicando la astrología durante muchos años y deseo saber si hay algo que puedas decirme que me ayude a ser más efectivo con mis clientes. Contesta Ramtha: en primer lugar, maestro, dime por qué te deleitas en esta práctica. El estudiante, claro, pues se dedica a la astrología, pues entiendo que pues da una contestación conforme a lo que él cree. Porque creo que las estrellas y los planetas ejercen una influencia en nuestras vidas y que al estudiarlos podemos conocer y entendernos mejor a nosotros mismos y nuestro destino. Contesta Ramtha: sabes, maestro, el hombre siempre ha observado fijamente el misterio silencioso de las estrellas en los cielos en busca de su tierra natal, porque él sabe instintivamente dentro de sí mismo que viene de un lugar mucho más grande que la cabaña en que nació. Está haciendo Ramtha una referencia a esa intuición, a ese sentir interno que tenemos todos, que es lo que, por otra parte, pues nos lleva a tener ese anhelo de respuestas trascendentes y de búsqueda espiritual, que va determinando pues la aparición de las diferentes, al principio muy burdas, creencias religiosas, para terminar en las religiones evolutivas y finalmente en la espiritualidad. Cuando el hombre empezó a investigar las luces del cielo nocturno, descubrió, para su sorpresa, que se movían, y al tiempo que éstas se movían, las estaciones se movían con ellas. Y cuando observó un poder en ellas que no podía controlar, supuso que su movimiento también debía ser responsable de las suertes y desgracias que acontecían en el reino del hombre. Muchos sabios y profetas han usado esta poderosa fe en las estrellas para gobernar y dominar imperios. Fe en las estrellas. Muchos sabios y profetas han utilizado la fe en las estrellas para gobernar y dominar imperios. Y si sus profecías de peligro se volvían realidad, ¿quién era el responsable? Ciertamente no lo era el vidente. Entonces debían ser las condenadas estrellas las que causaban que aquello ocurriera. Sin embargo, las estrellas, en su silencio, nunca han sido capaces de defenderse y proclamar su inocencia. Está Ramtha pues con un tono un poco humorístico con el asunto. Yo te diré esto, maestro. Cada uno de los que estamos aquí es un Dios que fue creado con libre albedrío. Y en el comienzo, vosotros, los seres de luz, como entidades soberanas, usasteis esa voluntad libre para crear las estrellas, los planetas y todos los universos, visibles e invisibles. Vosotros sois también los dioses que más tarde crearon los cuerpos que poseéis, y estos son mucho más grandiosos que cualquier universo. Vosotros sois, en este preciso momento, los mismos dioses que aún poseen la misma y poderosa creatividad que poseían al principio, que aún poseen la misma y poderosa creatividad que poseían cuando realizaron todas esas hazañas creativas.
y en todos estos eones de tiempo nunca habéis creado nada que os controle, a menos que creáis que lo hace. Y aún así seguís siendo quienes controláis vuestra vida, a pesar de creer que hay algo externo que te controle, aún así sigues siendo quien controla tu vida. Porque al haber aceptado la creencia de que estáis controlados por algo fuera de vuestro ser, habéis permitido que así sea. Bien, ya se va aventurando la respuesta que le está dando Ramtha a este estudiante, y vamos a hacer un comentario antes de continuar, para luego poder entender mejor la respuesta completa que le va a dar Ramtha sobre la astrología. Y esto lo podemos hacer elevando un poco la respuesta que le va a dar Ramtha al estudiante a un nivel más general. Y el nivel más general es el siguiente. La información espiritual nos recalca mucho y a menudo nuestro origen, nuestro elevadísimo origen, y cómo a partir de una decisión tomada en libre albedrío, que se corresponde además con un designio de destino final previsto por el origen de toda realidad, que es Dios, pues decidimos emprender la aventura experiencial, es decir, el realizar, en cumplimiento de ese designio divino, una exploración de todas las posibilidades infinitas de desenvolvimiento para poder adquirir una experiencia que supusiese un perfeccionamiento que a seres de origen ya perfectos les llevase un paso más allá. Esto a veces es difícil de comprender. Si eres un ser perfecto, ¿cómo puedes ser más perfecto? Bueno, la realidad originaria es infinita y lo infinito es siempre una tendencia creciente, con lo cual se puede ser cada vez más perfecto. Siempre perfecto, pero más perfecto según vas avanzando hacia ese infinito que es la naturaleza de tu realidad. Bien, a partir de que nosotros decidimos emprender esa aventura experiencial, pues hay unos elementos del diseño. Los elementos del diseño de esa aventura pues son bien conocidos, los hemos comentado ampliamente en muchas de estas series. Los textos los repiten también con bastante frecuencia y básicamente pues es someterse a una involución mental que tiene la característica de que utiliza el método decido y olvido, es decir, decido irme sometiendo a esa involución, a esa limitación, y voy olvidando que lo he decidido yo, con lo cual lo que desde la realidad originaria es una decisión tomada con todas sus consecuencias, a partir del siguiente nivel ya nos olvidamos de que hemos decidido eso, y precisamente ese es el juego, esa es la gran aventura, que nos olvidamos de que decidimos todo lo que acontece en esta subrealidad derivada con propósito de experimentación. Nos olvidamos de todo lo que acontece. A partir de ahí generamos una nivelización y una fragmentación. Y surge, también como un elemento del diseño, un gran escenario con algunos elementos idóneos para poder experimentar el propósito planificado. Por ejemplo, el espacio, el tiempo, la forma y la energía manifestando las ideas planificadoras, hasta incluso en un extremo del juego, en un nivel, digamos, complejo del juego, llegar
al entorno físico-material. Bien, en el entorno físico-material naces y como está programado en este juego, apareces con la mente en blanco, con la mente consciente, con la mentecita del personaje de uno de esos innumerables fragmentos en el último nivel, como si realmente el comienzo de tu vida fuese ese nacimiento físico. A partir de ahí, pues no tienes ni idea de lo que ha ocurrido previamente. El juego está tan bien realizado y es tan verosímil que se ofrecen ayudas, porque sin las ayudas nunca, o en un tiempo inconmensurablemente superior a lo que ocurriría sin ayudas, nos daríamos cuenta de que es un juego. Bien, pues lo que hacen las ayudas es empezar a explicarnos qué es lo que está ocurriendo en realidad. Pero el juego está tan bien programado, tan bien diseñado, no en vano lo diseña una mente infinita, que los personajes que aparecen en los diferentes niveles del juego, por ejemplo, en este, digamos que pudiese ser el séptimo nivel físico-material, nivel además extremo en ese propósito de experimentación, a pesar de que se les dice qué está ocurriendo en realidad, tardan bastante en creérselo. Es decir, pueden hacer una aceptación intelectual de esa bonita idea, pero no la integran hasta que la ponen en práctica en todos los aspectos de su vida y en todo momento. Con lo cual, hay un periodo de aprendizaje a partir de que te empiezan a explicar la información espiritual y hasta que la integras y la sientes y para ti es una certeza. Una de las cuestiones básicas de las que nos olvidamos de todo, pero así como algo básico que nos repiten mucho los textos espirituales, que nos hemos olvidado de ello, es que nosotros somos los planificadores y ejecutores de toda esta aventura experiencial. Planificadores desde el nivel de la realidad originaria y ejecutores por niveles una vez que entramos aquí y empezamos a fragmentarnos en múltiples personajes, a modo de árbol, que al final acaba teniendo múltiples hojitas, que son personajes que experimentan en los diferentes niveles, tronco, ramas gordas, ramas medianas, ramas pequeñas, ramitas, y ya por fin al final también hay hojas, es donde más hojas hay al final, pero hay hojas en todos los niveles. Y nos dicen, sois vosotros los que a partir de la infraestructura de pensamiento de la gran mente viviente que es el Padre, habéis ido configurando y dando forma a esta aventura experiencial en todos sus aspectos. Habéis diseñado todos sus aspectos: escenario, decorado, drama, guión, estilo, personajes, disfraces, en múltiples subescenarios de un gran escenario que engloba a todos los demás, que sería el universo espaciotemporal. Bien, y nos lo repiten, sois vosotros los creadores de todo, de forma que tenéis que empezar a comprender vuestro elevado origen y vuestro poder, y que nada ocurre sin vuestro consentimiento, y que el libre albedrío opera en todos los niveles, y que a pesar de que aparezcáis en estas experiencias con esta apariencia de limitación, no obstante, tenéis todo el poder. Y lo único que tenéis que hacer es integrar completamente esa información y a partir de ahí empezar a actuar como lo que realmente sois. Esta es una idea central de Ramtha. Ramtha se caracteriza por ser un revelador que nos exhorta constantemente a abandonar la idea de limitación. Sois ilimitados. Abandona toda idea de limitación. No te pongas una meta muy alta. No te pongas meta. Tú puedes llegar, y él pone su ejemplo personal, que bueno, pues, fue
el primer personaje físico-material en este planeta que asciende. El proceso de ascensión pues, es un proceso que ya nos han descrito pues, en las últimas revelaciones. Ramtha lo hace profusamente. Él cuenta su caso, además, concreto. Y bueno, pues dice, yo lo conseguí. Y lo conseguí en una civilización ya extinta previa a esta. Tú puedes hacerlo igualmente. Bien. Ramtha es perfectamente consciente que en el juego del diseño de estas experiencias ya individuales de cada personaje, interactuando con el resto de personajes aquí en este subescenario que es la Tierra, es perfectamente consciente de que, como él dice ahora mismo, a pesar de que tenemos la creencia arraigada de que es el mundo el que nos controla, que somos ínfimos, que somos vulnerables, que somos totalmente necesitados y carentes. A pesar de todo eso, vosotros, en otro nivel de vuestra mente, seguís siendo quienes controlan absolutamente todo lo que ocurre. Lo que pasa que en este nivel, entended que es un juego que vosotros mismos realizáis de experimentación. En este nivel, sin embargo, pues pensáis que sois esos cuerpos ínfimos y miserables que nacen para sobrevivir y sufrir. Pero incluso en ese caso, seguís controlando la realidad. Decíamos que Ramtha es consciente de que nosotros en estas experiencias, pues siempre vamos a manifestar nuestras intenciones de nivel superior según el juego que aquí se ha organizado. Por ejemplo, pues nosotros nos provocamos una enfermedad y cuando nos la queremos curar, nos la queremos nosotros mismos, nos la curamos nosotros mismos, pero lo ponemos de manifiesto acudiendo al médico. Cuando tenemos un problema legal, podemos darle solución nosotros mismos y de hecho le estamos dando solución nosotros mismos, pero lo manifestamos, lo ponemos proyectado en la pantalla de ir al abogado. Cuando tenemos un problema psicológico, pues podemos solucionarlo nosotros mismos. De hecho, eso es lo que ocurre, porque en otros niveles se está determinando, pero lo ponemos cuando hay una curación efectiva, proyectado en la pantalla de la película, voy al psicólogo. Y así con todo, incluyendo la astrología. Cuando nosotros, que somos los creadores de las estrellas y de los planetas y del universo entero, de todo el escenario, con esa gran infraestructura mental viviente que es el Padre que concede poder utilizar todo su naturaleza y su poder para que llevemos a cabo esta experimentación. Nosotros que somos los creadores de todo, dice Ramtha, habéis estado poniendo de manifiesto el poder llegar a comprender algunas cuestiones y conocer algunas cuestiones del futuro y llegar a algunas conclusiones respecto de lo trascendente y psicológicas sobre vosotros mismos y todo aquello de lo que te puede llegar a hablar una carta astral, pues lo habéis hecho proyectando en el espejo de la astrología. Y sí, igual que funciona el médico que te cura, igual que funciona el abogado que te resuelve un problema jurídico, igual que funciona el psicólogo que te ayuda a superar una inestabilidad emocional, pues la astrología, lógicamente, si vosotros habéis establecido cómo funcionan los planetas, pues ¿cómo no vais a establecer un juego en el que pongáis de manifiesto que podéis obtener información de la astrología? Claro que podéis. Y de hecho, tiene su verdad. Y de hecho, bueno, pues un poco burdamente, ya nos va a explicar Ramtha por qué un poco burdamente, pero de alguna forma conseguimos que funcione y cumple su propósito, pero no lo necesitamos. Ramtha lo que nos dice es, eso sigue siendo apostar por una limitación y lo que tenéis que empezar a daros cuenta ya inmediatamente es que lo que tenéis que buscar es el sin límite y el sin límite, cuando apuntéis hacia él, apuntaréis hacia lo que sois. Y entonces, más vale empezar a poner ya
los esfuerzos en integrar esa información de tu ilimitación que no seguir apostando aquí, pese a que recibes la información espiritual que te señala a tu origen, tú sigues apostando por la limitación. Y oyes esta información espiritual, pero luego, bueno, pues sigues tomando medicamentos, sigues... Bien, sí, correcto. Hay una fase de aprendizaje y se puede conciliar en esa fase de aprendizaje, seguir acudiendo a proyectar en la pantalla de muy diversos agentes las soluciones a diversos problemas. Se puede seguir haciendo, pero hay que tener ya muy claro qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y lo que está ocurriendo en realidad es que eres tú quien está solucionando esa cuestión, pero le estás dando forma, podría decirse, en este mundo, manifestándose de una determinada forma. Bueno, pues esa es la explicación general de lo que nos quiere transmitir Ramtha, y a partir de esta explicación yo creo que se va a entender ya bastante bien todo lo que va a decir a continuación. Hay muchos que creen en la astrología y esta posee, de hecho, su verdad, ya que es aceptada como tal. Pero llévala un poco más lejos y pregunta, ¿quién es el dador de esta verdad? ¿Cómo pueden las estrellas y los planetas en su movimiento ser más poderosos que los dioses que los crearon en primer lugar? Se refiere a nosotros, dioses con minúsculas. Ramtha diferencia entre el Padre, Dios con mayúsculas, la deidad y, bueno, pues nosotros dioses con minúsculas. Como los personajes, como la manifestación de la filiación dentro del sueño, aunque la filiación, refiriéndonos al nivel de la realidad originaria, lo que realmente somos, también se escribe con mayúsculas, porque somos una unidad, porque en última instancia todo es Dios, ¿de acuerdo? Pero bueno, dice, lo que tú eres, maestro, nunca podrás descubrirlo basándote en los movimientos de tus cielos. Y con respecto a los movimientos de los planetas y las estrellas determinando nuestro destino, esto no es así. Porque si esto fuera verdad, ¿qué serían los sueños, la imaginación, la creatividad o la vida misma? En cada una de tus vidas sobre este plano naciste bajo un gran número de estrellas, todas ellas brillando en aquel momento. Decir que tu destino está controlado o influenciado por unas pocas y escogidas no solo carece de sentido. Por eso Ramtha dice, mira, el juego tiene su verdad porque tú lo aceptas como tal. No obstante, de querer hacerlo bien, lo tendréis que hacer de otra forma, porque lo hacéis muy burdamente, porque si en tu... magnéticamente, si magnéticamente las grandes esferas influyen en tu, digamos, reflejo magnético de diseño, que podría ser perfectamente, tendrías que afinar un poco y realizarlo pues de una forma que es perfectamente posible, porque si tú has creado las estrellas, ¿cómo no vas a crear un método a partir del cual la posición de las estrellas determine ciertas cuestiones que crees que puedes obtener a partir de ellas? Pues claro que puedes, pero tendrías que afinar y hacerlo pues algo más sofisticado, cosa que no has hecho. Es lo que nos está empezando a decir ahora. Decir que tu destino está controlado o influenciado por unas pocas y escogidas no solo carece de sentido, sino que además te roba la libertad e inocencia de expresar tu vida y el Dios que tú eres. Te condiciona. En la medida en la que, aunque sea un juego sofisticado y tenga su verdad porque lo has aceptado como tal, no obstante, es una limitación que le estás dando validez y entonces te estás condicionando, como todo el resto de limitaciones a las cuales le das validez aquí, pero tienes que saberlo.
que es una limitación a la cual estás dando validez. Y sí, bueno, pues los datos que te aporta, pues tú mismo inconscientemente estás proporcionándolos, correcto, pero tienes que empezar a tener una cierta madurez consciencial. Los dioses han creado muchos juegos y la astrología es uno de ellos. Y a veces es un juego muy peligroso porque infunde en la entidad un miedo al futuro y predetermina sus futuros días de emoción. Es un condicionamiento, bueno, pues que te limita, que te constriñe, porque te está cerrando un poco la gran apertura de posibilidades que eres tú, el dador de la vida, la manifestación del libre albedrío completo. Si tú asumes y conviertes en creencias condicionamientos que obtienes de estos juegos, sean los que sean, y entonces pues te estás limitando. Entonces dice Ramtha, no, si es que tenéis que buscar la ilimitación. Todos los que piensan que los astrólogos poseen una inteligencia sabia que lo conoce todo, están literalmente poniendo sus valiosas vidas en las manos de otro. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Últimamente, la astrología ha ido evolucionando hacia una especie de juego algo más sofisticado, en la que, en el que a partir de todos esos elementos del juego en que consiste la astrología, pues se realiza una labor no tan directa de recibir unos datos conforme a la configuración de esos elementos del juego, de cómo se han alineado los planetas, etcétera, sino que tiene un cierto sentido ya de canalización, de interpretación, que digamos que es como que asoma la patita de que en realidad por detrás de las estrellas, aunque lo sigas haciendo a través de ellas, estarías recibiendo información elevada de donde procede en realidad, ¿no? Entonces, bueno, ha habido algo de sofisticación. De hecho, hay una rama o una tendencia o inclinación hacia la psicología astrológica o astrología psicológica, como queramos llamarle, que a partir de ahí, bueno, pues ya se van mezclando cuestiones espirituales en estos temas y va un poco transitando hacia un sistema de canalización de información. Más que un sistema de adivinación con base en los concretos elementos de las esferas y todo esto se realiza un poco también por la comprensión de que toda esfera pues tiene su campo magnético, la Tierra tiene el suyo, tú tienes el tuyo, en fin. Esto ya ha ido un poco evolucionando algo más. Así como vuestra astrología también son juegos, vuestro dogma religioso, vuestra política, vuestro mercado y cualquier cosa que permitáis que os esclavice de manera que podáis jugar al juego de la supervivencia. Aquellos que practican la astrología son verdaderamente hermosos en su sincera preocupación por los demás y su deseo de ayudarlos. Y estudiar las estrellas es algo maravilloso, pues ellas son hermosas en su movimiento y encantadoras en su misterio. Las habéis creado vosotros. ¿Cómo no iban a ser maravillosas? Pero si basas tu vida en ellas, maestro, no eres más grande que los gases que las forman. La astrología es solo una herramienta, es solo un juego. La auténtica verdad viene de la entidad que abre la boca para decir, ah, he determinado lo que tu futuro traerá. Porque lo ha visto en el campo electromagnético que rodea a la entidad para quien está haciendo eso. Ahí ya no hay intermediarios. Ahí ya no son los planetas los que con sus movimientos determinan unas ciertas influencias en ti que tienen que ver
con la posición que tenían el día que naciste, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya es una cosa directa, que es un poco hacia donde está tendiendo cada vez más la astrología, no tanto a la determinación directa conforme a los elementos, sino a una vía pues, de canalización, de interpretación sobre cuestiones pues ya terapéuticas, psicológicas, etc. Si dejaras de lado el juego y le dijeras al cliente estas mismas cosas, ciertamente se asombraría. Pero por supuesto no sería tan fascinante como decirle que cierta estrella tiene la culpa y que él es parte de algún plan cósmico y divino. Así ocurría con los sabios de la antigüedad, que miraban a través de bolas de cristal, encendían fuegos, miraban fijamente el agua, producían explosiones, bebían vino y elixires y toda clase de cosas, solo para comunicar una verdad haciéndola más aceptable. Pues efectivamente, claro, aquí está Ramta diciendo, es que además nosotros demandamos, dado que nuestra creencia más arraigada sigue siendo, a pesar de que escuchamos la información espiritual, que somos un cuerpo miserable y que todo nos viene determinado desde fuera, pues entonces nosotros seguimos demandando que esos juegos se produzcan de forma que seguimos pensando que viene dado desde fuera lo que nos acontece. Y por eso dice Ramta, es que se sigue demandando. Y por eso se realiza y por eso las personas acuden a estas cuestiones. Bien, sí, como acudes al médico, como acudes al abogado, como acudes a cualquier profesional para que te solucione un problema. Claro, es que ese es el juego que estamos realizando aquí. Pero los que estáis, dice Ramta, en mis audiencias, o los que están después leyendo libros o explicaciones o resúmenes de la información que yo he dado en mis audiencias, ya os va llegando el momento de empezar a plantearos tener cierta madurez espiritual. Y por eso, bueno, pues la información es así de contundente. El hombre siempre ha mirado fuera de sí mismo para encontrar respuestas y razones a su suerte y a su destino. Siempre ha sido más cómodo echar la culpa a las estrellas silenciosas, al gobierno de algún rey o a la voluntad de Dios, que mirar hacia adentro, al creador de los universos. Siempre ha sido más fácil buscar sacerdotes, profetas y videntes para pedirles orientación que creer que uno mismo es lo suficientemente sabio para ser el dador de ella. Y aquí es la clave de esta información, que no es solo con respecto a la astrología, es en general. Mientras alcanzáis una actividad conforme a lo que sois en realidad, estáis en fase de aprendizaje, pero al menos sed conscientes de que sois vosotros los que solucionáis todos vuestros problemas o sois vosotros los que no los solucionáis y aquí estáis realizando la representación conforme al diseño de este entorno que os habéis dado de que son otros los que la realizan, pero ya tenéis que empezar a ser plenamente conscientes de que no le ocurre nada a un hijo de Dios sin su consentimiento. Esto es una frase literal de un curso de milagros, pero es una idea general en todos los textos revelados ya del siglo XX. Por lo menos a partir de los de 1960, porque el libro de Urantia también contiene esta idea, solo que no expresada directamente. Mientras sigas mirando fuera de ti mismo en busca de razones y respuestas, nunca oirás a la voz que tienes dentro, el dador de toda verdad
y el creador de todo lo que existe. Siempre estarás en manos de creencias supersticiosas y razonamientos extraordinarios que no te permitirán ver el increíble poder y el infinito entendimiento que realmente posees. Y esto nos sigue ocurriendo hoy en día, a 22 de mayo de 2021 a las 19:48. Nos sigue ocurriendo a los que no estudian espiritualidad y a los que la estudian. Y si hiciésemos un recuento de todas las ocasiones diarias en las que los estudiantes de espiritualidad vuelven a incurrir en hacer depender cuestiones suyas, dándole credibilidad a esa dependencia exterior de factores externos, pues nos daríamos cuenta de que nos sigue ocurriendo. Y bueno, pues Ramtha por lo menos quiere que lo sepamos. Os sigue ocurriendo, esto es así, el resto de los textos nos lo dicen con igual claridad y mientras eso ocurra, como dice Ramtha, pues no te permitirás ver el increíble poder y el infinito entendimiento que realmente posees. Tú, maestro, eres una entidad soberana, capaz de aceptar y crear cualquier verdad que desees. Nada más que la verdad. Pero la verdad siempre la vas a estar determinando tú, en tanto que en cada una de estas experiencias eres el dador de la experiencia. Y siempre es con el pensamiento y la emoción la fórmula por la cual una creencia se convierte en una realidad. Es una planificación que se manifiesta. Entonces, bueno, ya nos explica Ramtha, que lo hemos visto en las dos primeras partes de la explicación de los comentarios a este capítulo, que efectivamente, pues, verdades relativas hay muchísimas y una sola verdad absoluta. Pero las verdades relativas para cada uno en ese momento son absolutas. Eso es lo que tiene la relatividad. Tú, maestro, eres una entidad soberana capaz de aceptar y crear, repetimos, cualquier verdad que desees. Puedes convertirte en el maestro de tu reino o ser su esclavo, lo que desees experimentar. Cuando te des cuenta de que cada ser es el auténtico creador y director de su vida, cada ser con minúsculas, nosotros, el diseñador de su destino, quizás tomes ese mismo entendimiento y crees para ti mismo una vida más ilimitada. Esta es la idea central de Ramtha. Sois ilimitados, no aceptéis ninguna limitación. Y eso será algo grandioso para tu ser. Cuando estés jugando con tus juegos, recuerda quién los creó. Y recuerda que el mismo creador, que puede volverse vulnerable a cualquier cosa que él desee, puede, en un instante, cambiar todo lo que no le guste y, una vez más, tomar las riendas de su vida. Bueno, pues Ramtha expresa de una forma muy contundente esta idea porque consigue que nos resuene de una forma extraordinaria. Entonces, eso es pues un método pedagógico muy eficaz, porque te resuena hasta tal punto que te entusiasma y entonces se te queda más, se integra más fácilmente cuando es explicado así como lo hace él. Ahora deseo decirte algo en relación con el juego de la astrología. Los astrólogos basan sus casas astrológicas en 12. Sin embargo, hay 14. Por eso comentaba al principio
que Ramta nos dirá además que nuestra astrología es un juego que todavía está falto de afinación, que al menos podríamos afinarlo más. Ya un poco como diciendo, bueno, ya que jugáis a eso, afinadlo un poquito más, ¿no? Dice, los astrólogos basan sus casas astrológicas en 12 y sin embargo hay 14. Existe un planeta que es considerado como una estrella, pero es más bien una nebulosa. Es un planeta hermoso y muy luminoso, que ha estado aquí durante mucho tiempo. Esa es otra casa. Y en la cuna de vuestra órbita solar ya se está formando un nuevo planeta que surgió hace varios miles de años cuando las llamas del Sol eran grandes. Con esto, maestro, son 14. ¿Cómo pueden los astrólogos ser tan precisos cuando se equivocan por 2 casas enteras? Bien, pues oye, afinad el juego por lo menos, ¿no? Es decir, si vosotros mismos pues os dais cuenta de que los juegos que estáis montando a este nivel les falta afinación, pues eso también nos puede servir para pasar a la idea sublime de quién es el determinador de todo lo que ocurre. Nosotros mismos, al nivel del completo árbol de experimentación. Cuando hagas tus lecturas, maestro, deseo que hagas lo siguiente. Después de haber conjurado y planeado y todo eso, cuando la lectura haya terminado, diles que los universos no son nada sin ellos. Es decir, hazles la carta astral, llega hasta el final, pero luego diles, pero todo esto que hemos realizado ha sido creado por ti, con lo cual puedes saltarte el juego e ir directamente a intentar tener una conciencia ilimitada de lo que eres en realidad. O al menos, si sigues en el juego, el estudiante, entiendo que Ramta tampoco quiere que él deje totalmente su medio de vida económico, ¿no? Entonces, bueno, dice, por lo menos dile a tus clientes, al final, que después de haber conjurado y planeado, los universos no son nada sin ellos, que sin ellos no habría tales cosas como las estrellas o los planetas. Eso es todo lo que tienes que decir. Ellos nunca olvidarán lo que les has dicho, porque les molestará, los animará y los hará arrogantes, pero al menos lo van a recordar. Fíjate ese astrólogo que después de leerme la carta astral me dice, bueno, y ahora, la verdad, quien determina todo esto eres tú. Y aquí nos hemos inventado el juego de la posición de los planetas, que como lo hemos aceptado tiene sentido porque nosotros mismos estamos indicándonos lo que queremos que los planetas nos digan, manifestándolo de esa forma, pero en realidad somos nosotros mismos. Los que recibimos la información, inconscientemente lo hemos planificado para que conscientemente el personaje la reciba. Y eso es lo que nos tienes que decir a tus clientes. Y se van a acordar siempre porque a unos les molestará, a otros les animará y a otros les hará arrogantes. Bien. Me complace que hayas venido aquí. Tú aprenderás profundamente de esta audiencia. Muchos de los que vienen aquí no abrazan las verdades ilimitadas que yo enseño, pues no todos están deseosos de libertad. Pero está bien. Ellos siguen siendo amados. Están en lo cierto y siguen siendo Dios, el creador de todas las realidades. Bien, pues esto es lo que quedaba por comentar de este capítulo 12, nada más que la verdad. Por tanto, esta es la tercera parte. Se ha quedado un poco más corta
que la duración de los vídeos habituales, 45 minutos, pero así será. Para la siguiente sesión empezaremos el capítulo 13, Ama y haz lo que quieras. Un capítulo interesantísimo, interesantísimo, sorprendente, revelador. Ama y haz lo que quieras. Hasta la siguiente, prospector.